De todos los motores, los de inducción son los más usados. Son los más baratos, robustos y fáciles de mantener. En este vídeo vamos a aprender cómo funciona un motor de inducción trifásico de jaula de ardilla. Tiene dos partes principales, el estator y el rotor. El estator es la parte que permanece estática o estacionaria, mientras que el rotor es la parte que gira. El interior del estator se fabrica en acero al silicio u otro material de alta permeabilidad magnética que favorezca el flujo. Además, para reducir las pérdidas por corrientes parásitas, el material se lamina y las láminas se aíslan eléctricamente unas de otras mediante barniz u oxidación. La parte exterior del estator es una carcasa de acero o hierro forjado. El devanado pasa a través de las ranuras del estator. Cuando una corriente alterna trifásica pasa por este devanado, produce un campo magnético giratorio. Vamos a explicar esto paso por paso. Un cable por el que pasa corriente crea un campo magnético a su alrededor. El sentido del campo puede determinarse con la regla del sacacorchos o regla de la mano derecha. Considera ahora el devanado trifásico más simple posible, es decir, tres espiras como estas, una por fase. Fíjate en el esquema superior. En el instante que hemos etiquetado como 1, en números romanos, la corriente entra en la parte derecha de cada fase. Si miras el gráfico de la derecha, vas a observar que la corriente de las fases azul y amarilla es de casi la misma intensidad y la de la roja bastante más elevada. Fíjate ahora en el esquema de la izquierda y verás que la mayor intensidad en la fase roja se ha representado con una flecha mayor. Utiliza la regla de la mano derecha y decide si estás de acuerdo con el campo representado, tanto en la figura de la izquierda como en la parte superior. Vamos a avanzar al instante siguiente. Fíjate cómo evoluciona la corriente en el gráfico de la derecha hasta llegar al instante 2. Aquí las fases roja y azul se igualan y la amarilla llega a 0. Comprueba la situación de las corrientes y el campo magnético tanto en la figura superior como en la de la izquierda. Avanzamos de nuevo al siguiente instante. De nuevo observa la evolución de las corrientes hasta llegar al instante 3 y comprueba una a una la representación de cada corriente en los gráficos superior e izquierdo y la distribución del campo de acuerdo con ellos. Vamos a ver en secuencia los instantes 1, 2 y 3. Como ves, es como tener un campo magnético de fuerza uniforme que está rotando. Esta velocidad de rotación del campo es conocida como velocidad de sincronismo. Pongamos un conductor cerrado dentro. El campo magnético giratorio es un flujo magnético que cambia. Al girar está cambiando. De acuerdo con la ley de Faraday, este flujo magnético variable induce una fuerza electromotriz en el conductor. La fuerza electromotriz inducida produce a su vez una corriente en el conductor. Lo que tenemos ahora es una corriente o movimiento de cargas en el interior de un campo magnético. De acuerdo con la ley de Lorentz, aparecerá una fuerza en cada sección del cable. Encuentra la dirección y sentido de esta fuerza en cada una de las secciones del conductor donde se ha representado la corriente. Para eso, usa la ley de Lorentz aplicando la regla de la mano derecha del producto vectorial. Para el vídeo y hazlo ahora. Lo que tenemos aquí es un par motor que va a hacer girar a la espira cerrada. Algo parecido ocurre también en el interior de un motor de inducción. Aquí, en vez de una espira cerrada, usaremos algo muy similar a las jaulas de ardilla tradicionales que hay en el oeste de los Estados Unidos. Una corriente alterna trifásica pasando por los devanados del estator
produce un campo magnético rotativo. Como le ocurría antes a la espira cerrada, se induce corriente en las barras de la jaula de ardilla, que se cierran con anillos en los extremos. De nuevo aparecerá un par motor que hará rotar la jaula. Esa es la razón por la que lo llamamos motor de inducción. Se induce electricidad en un rotor no por conexión eléctrica, sino por inducción magnética. Para hacer más fuerte la inducción, se rellena el rotor de un material ferromagnético como el del estator, con láminas aisladas y apiladas. Una gran ventaja del motor de inducción es que arranca solo. Puedes ver que tanto el campo magnético como el rotor giran. La cuestión es a qué velocidad gira cada uno. Para averiguarlo vamos a considerar varios casos. Considera el caso en el que la velocidad del rotor es la velocidad del campo magnético, es decir, la velocidad de sincronismo. En este caso, puesto que las velocidades son iguales, el rotor siempre experimenta el mismo campo. Según Faraday, si no hay variación de campo, no habrá fuerza electromotriz, ni por tanto corriente inducida. Eso significa que la fuerza sobre las barras del rotor es nula. La conclusión es que el rotor irá disminuyendo su velocidad gradualmente. Sin embargo, cuando al ir a una velocidad menor que la de sincronismo, ahora sí, esté sometido a un flujo magnético variable, empezará a crecer en él una corriente inducida, y con ella un par motor, que lo va a mantener girando. En resumen, el rotor nunca alcanzará la velocidad de giro del campo, la velocidad del sincronismo. Gira a una velocidad ligeramente inferior. A la diferencia entre la velocidad de sincronismo y la velocidad del rotor la vamos a llamar deslizamiento. Es habitual expresar este deslizamiento en términos de porcentaje de la velocidad de sincronismo. La fuerza mecánica de giro del rotor se transfiere a un árbol o eje mecánico. En suma, en un motor de inducción entra energía por el estator y sale energía mecánica por el rotor. La energía perdida durante el funcionamiento del motor se disipa como calor, por lo que es necesario enfriar el motor con un ventilador que se pone al otro lado del rotor.